Una noche de tormenta en el Palacio de Buckingham, mientras las puertas se cerraban herméticamente, el aire en su interior se sacudía con una decisión sin precedentes. El rey Carlos, quien en otro tiempo había elevado a Camila al rango de reina consorte, retiraba ahora con frialdad ese título justo ante los ojos de sus consejeros más cercanos. No era solo un golpe dentro de la familia Windsor, sino el inicio de la confrontación más feroz de poder que la Casa Real Británica había vivido en décadas. La decisión hizo temblar a toda la Commonwealth, como una campana de alarma que resonaba de un extremo a otro. Entre los muros solemnes del Palacio de Buckingham tuvo lugar una reunión de emergencia, donde todas las miradas convergieron en una conclusión irreversible. Hoy, las piezas de aquella reunión van saliendo a la luz, dibujando la imagen de una monarquía que parece interrogarse a sí misma. La Casa de Windsor se veía sumida en su crisis más profunda desde la trágica muerte de Diana, princesa de Gales, cuando las noticias difundidas apenas unas horas antes cortaban, como un cuchillo, la frágil estabilidad del reino. La decisión del monarca era la chispa final de meses de tensión acumulada. Acusaciones de injerencia excesiva en los asuntos políticos y la sombra de una supuesta conspiración vinculada a Camila, que amenazaba los cimientos de la corona. Según varios testigos en el palacio, fue el propio rey quien asumió directamente el peso de la resolución. Aquella misma noche, tras los portones ancestrales, Buckingham emitía un comunicado breve, pero cargado de gravedad. En él, el soberano ordenaba que el título de reina consorte dejara de estar ligado a Camila, tras consultar con los principales miembros de la familia y sus consejeros más influyentes. Sobre su cargo y denominación futura, el comunicado advertía que se anunciarían en el momento que la Casa Real considerara oportuno. La institución solicitaba recogimiento en esa hora convulsa. El mensaje, redactado con esmero, era como un telón de terciopelo que ocultaba la aspereza y la violencia de lo que se agitaba al otro lado de las puertas doradas. Lo que debía ser un cálculo silencioso se convirtió en un espectáculo público que dejó atónito al país entero. Una institución con milenios de historia debía ahora enfrentarse a un futuro incierto. La reunión de aquella tarde no se convocaba para debatir, sino para sentenciar. La tensión había alcanzado su punto álgido. No hubo aviso previo, ni aparecía en la agenda real. Ni se convocó a periodista alguno. Tan solo una llamada urgente, apremiante, que reclamaba la presencia de los miembros más altos, entre ellos la princesa Ana y el príncipe Guillermo de Gales, que fueron conducidos a la sala reservada en lo más profundo del palacio. Se murmuraba que muchos altos funcionarios, incluso asesores constitucionales, habían sido apartados de la cita, lo que sembraba desconcierto y preocupación en los pasillos. Un ayudante de alto rango, en un breve y enigmático intercambio con la prensa, reconocía que la precipitación era la señal inequívoca de que no se trataba de un asunto ordinario. En cada corredor, guardias apostados a ambos extremos custodiaban el silencio. Quienes accedían a la sala debían entregar de inmediato sus teléfonos. Aunque el palacio había conocido incontables escándalos y turbulencias, el ambiente de ese día era distinto. Se respiraba la sensación de estar a punto de franquear un umbral constitucional inédito. Los presentes relatan que Camila entró en la estancia con una seguridad que sorprendía. Tras décadas soportando las miradas más crueles de la opinión pública y la burla incesante de la prensa, se había forjado la imagen de una mujer resistente, firme frente al vendaval. En su mente, aquello no era más que otra prueba, otro escollo que ella y Carlos superarían juntos, como tantas veces habían hecho, unidos frente a las tormentas exteriores. Pero fue un error fatal de cálculo. El aire estaba gélido, y los rostros de quienes creyó aliados eran máscaras pétreas, impenetrables. El respeto habitual se había desvanecido, sustituido por un silencio extraño, cargado de expectativa. Camila no sospechaba que el veredicto ya estaba sellado. Según una fuente, el rey Carlos no se molestó en suavizar nada. Se le veía tembloroso, pero su mirada mantenía una firmeza implacable. Saltándose todo protocolo, el monarca asumió personalmente la conducción del encuentro, con una autoridad inusual incluso para quienes le conocían de cerca. Su voz, algo forzada al inicio, se tornaba cada vez más firme, transmitiendo una convicción acerada. Los presentes comprendieron que su palabra era ley, que no cabía réplica ni negociación alguna.
Aquello sonaba como una declaración solemne. Cada frase caía como un filo de acero. Escogida con precisión, sin sobra de retórica. Insistía en el peso de la responsabilidad, en la herencia de siglos, en el vínculo sagrado entre soberano y pueblo. Y en ese momento, su mirada se clavó en Camila. La palabra reina salió de sus labios, pero ya no con el matiz reverente. Sonó como una acusación. Cuentan que su voz rebosaba de ira contenida, cargada de la sensación de traición, obligándole a una decisión sin retorno. Hoy, el título llega a su fin, pronunció. La frase retumbó como un trueno, desgarrando el silencio espeso de la sala. De inmediato, el ambiente se agitó. Se oyeron exclamaciones ahogadas, consejeros moviéndose nerviosos, esquivando las miradas. La coraza de seguridad que Camila había mantenido hasta entonces se resquebrajó en 1000 pedazos. Su rostro, antes sereno, palideció de golpe, sus ojos se abrieron desmesurados, incrédulos. En ese instante comprendió la amarga realidad, la corona por la que tanto había luchado se le escapaba de entre las manos de manera irreversible. Fue la princesa Ana quien rompió el silencio asfixiante. Su voz, serena pero firme, contenía un veredicto irrevocable. Durante toda su vida había sido emblema de disciplina y deber. Y en ese momento decisivo, el destino de Camila se selló en 2 simples palabras que sonaban a sentencia compartida por toda la familia. Ha llegado la hora. Junto a su padre, el príncipe Guillermo permanecía en silencio, con la mandíbula apretada y la mirada cargada de amargura y furia, como una confirmación amarga de lo inevitable. Cuando la reunión se cerró, el curso de la historia ya había cambiado. Los susurros sobre los abusos de poder de Camila estallaron en un clamor público de indignación. La medida drástica proclamada por el rey no respondía a un único error aislado. Era más bien la consecuencia de un fuego latente que, poco a poco, había ido carcomiendo los cimientos de la monarquía. La conducta de Camila, traspasando los límites del ceremonial propio de una consorte, había quedado registrada con minuciosidad en memorandos y dosieres confidenciales que circularon entre los consejeros más cercanos al soberano durante meses. Se apuntaba a signos claros de que el patrocinio real se había utilizado en beneficio personal. Camila intervenía con excesiva frecuencia en la organización de visitas internacionales de Estado. Al principio, los informes parecían aislados, sin conclusiones firmes. Pero pronto los rumores se transformaron en acusaciones más sólidas, su injerencia había penetrado en la esfera política. Camila empezó entonces a percibir que su papel ya no se limitaba a la sombra discreta de una esposa detrás del monarca. Según el testimonio de un antiguo alto funcionario de palacio, se mostraba cada vez más insatisfecha con el rol de mero apoyo. En lugar de ello, se lanzó a participar directamente en el análisis de políticas, alzando su voz en ámbitos donde la neutralidad de la corona debía ser absoluta. Cuando las acusaciones adquirieron un cariz más grave, se dijo que Camila había estado presente en varias reuniones privadas con diputados y figuras de poder en Londres, lo que incrementó aún más la sospecha que pesaba sobre ella. Según fuentes consideradas fiables, aquellas negociaciones se desarrollaron sin la autorización del rey, traspasando los cauces oficiales que debían respetarse. Incluso se murmuraba que en esos encuentros se habían planteado acuerdos tácitos y promesas de acceso privilegiado a la Casa Real. Un gesto que difuminaba peligrosamente la frontera constitucional entre gobierno y monarquía. El historiador constitucional Dr. Leicester Finch lo expresó con contundencia: durante siglos, la monarquía había sobrevivido precisamente gracias a mantenerse al margen de la vorágine política. No se trata simplemente de un escándalo, subrayó, sino de una amenaza directa a la legitimidad misma de la institución. ¿Por qué? Si se demostraba que un miembro de la realeza, y más aún una consorte, se había implicado en maniobras políticas encubiertas, ello equivaldría a un golpe frontal contra la esencia del trono. Al principio, el rey Carlos desestimó las advertencias, convencido de que eran meras habladurías palaciegas, producto habitual de las disputas internas. Pero con el tiempo, las pruebas reunidas con paciencia por su círculo de mayor confianza se volvieron imposibles de ignorar. Y la sola idea de que la monarquía estuviera siendo socavada desde dentro, manipulada en secreto por la mujer en la que más confiaba, se convirtió en un tormento constante para él. En la penumbra de esa sospecha,
el nombre de Diana, princesa de Gales. Volvía a aparecer como una herida abierta, tanto privada como pública, que jamás cicatrizó. El recuerdo de la princesa del pueblo seguía acechando al país. Y aquella sombra intensificaba la inestabilidad política. Pese al paso de los años, Camila nunca logró liberarse de la presencia inmensa de aquella figura. A ojos de muchos británicos, Diana seguía siendo la verdadera reina legítima, mientras que Camila no era más que la usurpadora de un lugar que nunca le correspondió. Esa percepción no era un eco del pasado, sino una fuerza viva, con consecuencias palpables en el presente. En las grandes ceremonias, los vítores dedicados a Catalina, princesa de Gales, eclipsaban cualquier atención hacia Camila. Cada gesto, cada sonrisa de Catalina reforzaba la comparación despiadada. Para la prensa y la opinión pública, ella encarnaba la dignidad, la elegancia y la esperanza de un futuro luminoso para la monarquía. Esa imagen, para muchos, representaba la auténtica heredera del espíritu de Diana. Y en el relato de la época, Camila se veía reducida a un obstáculo, aferrada a un título que la sociedad consideraba que nunca le había pertenecido. Esta contraposición cada vez más aguda generaba una presión estratégica insoportable sobre el palacio. Un experto en relaciones públicas, cercano a la corte, advirtió que la situación había llegado a un punto de no retorno. Mientras el prestigio de Catalina ascendía a cotas desconocidas, la presencia de Camila arrastraba a la baja el apoyo a la corona. Una grieta se había abierto en la imagen de la institución. Para el pueblo, la elección de su reina de corazón ya estaba hecha. Y la mujer al lado del rey no era la elegida. Los partidarios de Diana supieron aprovechar aquella corriente, convirtiéndola en un arma política contra la familia de Camila. Peticiones populares. Reclamando otorgar prioridad a Catalina en todos los asuntos de Estado, recogieron centenares de miles de firmas. Se rescataron cartas antiguas y entrevistas de los tiempos en que Diana aún vivía, avivando la compasión del público. A la vez, esas palabras recordaban la promesa que Carlos había hecho en el pasado, proteger el legado de su primera esposa. Bajo ese peso, el rey se hallaba atrapado en una encrucijada insoportable, incapaz de cumplir al mismo tiempo con el deber hacia la corona y con la lealtad hacia su actual consorte. Se decía que la propia familia real era el epicentro de la inestabilidad. La princesa Ana, célebre por su pragmatismo, no dudó en recordar a su hermano que la responsabilidad suprema de la monarquía siempre había sido servir al pueblo. El futuro del trono, en el que algún día se sentará el príncipe Guillermo, se tambaleaba. En conversaciones privadas y severas, le dijo con franqueza a su padre que la memoria de su madre estaba íntimamente ligada a la fortaleza y legitimidad de la institución. Ese recordatorio fue la gota que colmó el vaso, revelando un plan secreto para edificar una nueva era en la monarquía. Aunque la posición de Camila ya estaba debilitada por errores políticos y por el rechazo popular, fue el descubrimiento de lo que sus propios ayudantes llamaron su agenda secreta lo que supuso el golpe definitivo que obligó al rey a actuar. Un voluminoso dossier, repleto de información sobre los esfuerzos sistemáticos de Camila por asegurar títulos, poder y una base financiera para su propia estirpe, fue entregado directamente a Carlos durante una reunión secreta. La ambición se hacía evidente en aquellas páginas, correspondencia privada, archivos financieros y testimonios jurados de empleados del palacio. Según esos documentos, Camila no cesó de maniobrar para que su hijo Don Parker Bowles y su hija Laura Lopez obtuvieran cargos y distinciones reservados exclusivamente a quienes llevaban sangre real. Este era el punto crucial de toda la revelación. Un testigo presencial afirmó con rotundidad que esas aspiraciones iban mucho más allá del simple amor de una madre. El objetivo real era levantar una dinastía paralela, un plan estratégicamente calculado. El hijo debía recibir la propiedad de determinados dominios reales, mientras que la hija era proyectada hacia títulos ceremoniales que la colocarían al nivel de las nietas del monarca. Camila se había servido de su influencia para presentar a Carlos documentos en apariencia administrativos, pero que en realidad escondían concesiones trascendentales. Era la prueba más concluyente de que había manipulado el poder para favorecer a los suyos. Nombramientos y privilegios quedaban disimulados en aquellos textos que el rey jamás habría afirmado de haber comprendido su verdadero trasfondo.
Un ayudante cercano relató que, al descubrir la verdad, el monarca estalló entre la rabia y la desolación. Sintió que su propia autoridad había sido vulnerada, que su firma se había convertido en instrumento de una estrategia que apenas conocía de manera fragmentaria. A ello se sumaban acuerdos financieros que despertaban una inquietud aún mayor. Durante la investigación, se constató que, para eludir la supervisión ordinaria de la Casa Real, dinero y propiedades habían sido transferidos discretamente a fondos fiduciarios en favor de los hijos de Camila. Se dibujaba así un retrato perturbador. No el de una reina consorte conforme con el poder simbólico de la corona, sino el de una mujer empeñada en utilizar la riqueza y la influencia reales para elevar a su familia a una posición permanente. La reacción del príncipe Guillermo ante tales revelaciones fue descrita como de una furia sin precedentes. Para él, aquello constituía la más atroz de las traiciones. Según los informes, acusó abiertamente a Camila de intentar borrar la memoria de su madre sustituyendo la sangre Windsor por la suya propia. Esa indignación desencadenó un cierre de filas en la familia, dejando a Carlos sin margen de maniobra. Ya no se trataba de elegir entre el vínculo conyugal y el deber del trono, era una cuestión de vida o muerte para la monarquía. El resultado fue un reino sumido en el caos. Al hacerse pública la noticia, la imagen de una casa real unida se hizo añicos. Fuentes aseguran que Camila se encuentra ahora aislada dentro del palacio, abatida por lo que considera la mayor de las traiciones. Está profundamente destrozada, susurró un allegado. La humillación de verse expuesta de aquel modo ante la nación era una herida que jamás habría imaginado sufrir. Camila sostiene que, tras décadas de entrega y sacrificio al servicio de la corona, el país se haya dividido y esa fractura no puede ocultarse a los ojos del mundo. Mientras tanto, la decisión del rey fue celebrada por los admiradores de Diana como una victoria largamente aguardada de la justicia. En redes sociales y plazas públicas proclamaban con júbilo: el alma de Diana al fin puede descansar. La verdadera reina ha obtenido justicia. Sin embargo, aún persiste un pequeño grupo de partidarios de Camila. Para ellos, la medida fue fría y calculada. Un movimiento político en el que el soberano sacrificó a su esposa para congraciarse con la opinión pública y proteger una corona tambaleante. La prensa, por su parte, se lanzó con avidez sobre aquellas verdades desgarradoras. La figura de la reina dejó de ser un emblema luminoso en las portadas y pasó a convertirse en objeto de disección incesante. Los canales de noticias reproducían una y otra vez cada gesto, cada palabra, mientras expertos en realeza, historiadores y antiguos asesores analizaban los hechos como si de un gran proceso judicial se tratase. En medio de todo ello, Carlos aparecía como el hombre más solo del reino. Era ensalzado como un monarca valiente por atreverse a decidir, y a la vez condenado como un esposo débil y despiadado. Su reinado, que él soñaba recordado por la armonía, quedaba marcado por la división sembrada entre su pueblo. La corona que tanto había defendido pesaba ahora más que nunca. En contraste, el príncipe Guillermo y la princesa Catalina emergieron de la tormenta con un prestigio inquebrantable. Para la opinión pública, eran el pilar firme que la monarquía necesitaba desesperadamente. Encarnaban el rostro de un futuro libre de sombras y escándalos. Aunque ambos permanecieron sin pronunciarse en público, su silencio mesurado resonó con más fuerza que cualquier discurso. El pueblo se volcó en ellos, convencido de que una nueva era, más cercana y estable, estaba gestándose. Era la escritura de una historia distinta. Tras aquel veredicto, la Casa Real afrontó una tarea inédita: borrar a una reina consorte del presente institucional. Cada trámite oficial, rubricado por el rey, se ejecutaba con una cautela extrema, como si toda la institución caminara sobre un lago de hielo a punto de quebrarse. La eliminación del título de Camila de todas las páginas web oficiales, documentos y cartas reales se puso en marcha en cuanto se promulgó la decisión. Los retratos que apenas unos meses antes habían sido presentados con solemnidad fueron retirados en silencio de las paredes del palacio. El monograma con las iniciales CR, Camila Regina, desapareció también de la vida ceremonial. No se trataba de un simple trámite administrativo, sino de una ejecución con tinta y pergamino. Un borrado sistemático, destinado a limpiar toda memoria de una reina efímera.
Los expertos en derecho constitucional siguen desconcertados ante este paso. El Dr. Finch afirma que no existe ningún precedente en la era moderna. Si un título concedido en el momento de la coronación puede ser retirado por el propio monarca a su consorte. Nos adentramos claramente en un territorio inexplorado. Jurídicamente, Camila continúa siendo esposa del rey, pero a ojos del público y en el orden constitucional. Esa condición ha sido borrada por completo. Quizás su última aparición pública haya sido la escena más amarga de toda la tragedia. Justo antes de que la noticia estallase. Se situó junto al rey Carlos en el balcón del Palacio de Buckingham. La multitud permaneció en un silencio inusitado. Su saludo vacilante, su sonrisa forzada, revelaban no una victoria, sino una despedida solemne. Una reina se presentaba por última vez antes de ser apartada del mismo escenario que había ocupado fugazmente. Cuando el polvo se asentó, emergió una verdad incuestionable: la monarquía británica había cambiado para siempre. Tal vez Carlos actuó para proteger la corona, pero con ello expuso las grietas más hondas de la familia y del reino. El camino que se abre es incierto, y el futuro de Camila oscila entre el olvido y la resistencia. Si opta por contraatacar, el trono, ya frágil, podría tambalearse aún más. Porque esta crisis no gira solo en torno a una persona, alcanza la esencia misma de la monarquía. Un enfrentamiento entre la vieja guardia y la nueva generación, entre los fantasmas del pasado y las aspiraciones del porvenir. La acción de Carlos III es a la vez un intento desesperado de preservar el legado y una prueba palpable de la vulnerabilidad de la corona, cuando una de las dos tiaras compartidas ha sido arrebatada. Solo ahora comienza, de verdad, el capítulo final de esta tragedia real. Gracias por acompañarnos. ¿Qué opinas de la impactante decisión del rey Carlos III? ¿Se trata de la defensa del trono o del inicio de una era de caos? Déjanos tu reflexión en los comentarios. Y no olvides darle a like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte las próximas historias de la realeza.